En teoría ya estamos grabando. Ya estamos grabando. Bueno, como les decía, chicos, hoy nos vamos a dedicar a resolver el examen de la clase. Después, a lo mejor subo con todas las respuestas marcadas para que ustedes puedan constatar. ¿Ustedes ya trataron de resolver el examen por su cuenta? Perfecto, Victoria ya, yo creo que sí. Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a ver. eh, Vamos a ver el examen. Compartir. Veamos un poco el examen. Tenemos acá en pantalla la primera. Cada pregunta ustedes vayan marcando que cada pregunta vale dos puntos. Cada pregunta vale 2 puntos. Entonces son en total 100 puntos, porque son 50 preguntas. Entonces empecemos. Como yo ya tengo marcadas todas las respuestas, correctas. Aclaro que subí en formato Word porque estaba muy lenta la plataforma y no podía cargar uno por una en la opción selección múltiple, pero es lo mismo. Así que ahora vamos a proceder a ver. El examen. La primera pregunta dice: Sartre afirmaba del marxismo, y las opciones son que era una pseudociencia, que era la filosofía de sus tiempos, que fracasó o que conducía al totalitarismo. Que era una pseudociencia, Sartre no era positivista, así que no afirmaba eso. Que conduce al totalitarismo. Si bien Sartre criticó el totalitarismo marxista, Sartre creía que podía haber un marxismo sin totalitarismo, que fracasó. Evidentemente Sartre no creía eso, y la respuesta correcta es que era la filosofía de su tiempo. La segunda pregunta dice: el método sociológico que estudia el problema a partir de su evolución histórica se denomina, y las opciones son diacrónico, sincrónico, mayéutico y apriorístico. Mayéutico, el método de Sócrates; apriorístico viene de la palabra juicio a priori, no tiene nada que ver. Las posibles respuestas son diacrónico y sincrónico. Y el método sociológico que estudia el problema a partir de su evolución histórica se denomina diacrónico. Acuérdense que Augusto Comte decía que la ciencia se podía abordar de dos formas. La sociología, una estudiando a través de su evolución histórica, que es el método diacrónico. Por ejemplo, yo puedo estudiar, un tema que tenga relación. Por ejemplo, puedo estudiar urbanismo en Paraguay,
puedo estudiar la evolución urbanística de la ciudad, así puedo estudiar así cómo se fueron expandiendo los barrios, puedo estudiar cómo se fueron haciendo nuevos, son unas zonas residenciales, etcétera, etcétera. Eso sería un método diacrónico, ver así la evolución histórica de la ciudad, vamos a decir, por así decirlo. Pero también puedo estudiar de forma sincrónica. Es decir, por ejemplo, puedo estudiar por ejemplo, ese mismo problema urbanístico, en vez de estudiar históricamente, puedo estudiar, por ejemplo, el urbanismo y pobreza, y puedo estudiar así las consecuencias de la expansión de las ciudades y la relación con las pobrezas, las zonas marginales, por ejemplo. Y eso relaciona con la economía, con las implicancias sociales que implica la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. El desplazamiento de la gente del campo. Entonces, en vez de estar histórico, estoy estudiando de forma sincrónica, o sea, asociando con otras. En vez de estudiar problemas de su evolución histórica, estoy estudiando desde otras problemáticas, de otras aristas, la arista económica, la arista social, la arista. Entonces, eso es sincrónico y diacrónico. Esas son las grandes diferencias entre estos métodos. Punto 3, este es fácil. La fuerza que expresa lo irracional, el dominio y la voluntad, es denominada por Nietzsche fe, razón, dionisíaco, apolíneo. Fe, obviamente Nietzsche no habla de fe, razón tampoco. Entonces las respuestas son dionisíaco y apolíneo. Y la respuesta correcta es dionisíaco. Nietzsche hablaba que había dos fuerzas estéticas que rigen la vida. Uno es lo apolíneo, que es el orden, la mesura, la medida. Y el otro dionisíaco, que justamente es el dominio, la voluntad, lo irracional. Esta teoría va a ser tomada por Sigmund Freud y va a hablar del tema del consciente y el inconsciente. Va a influenciar el psicoanálisis de esa forma, la teoría de Nietzsche. El cuarto, la moral que no crea valores sino que vive a base de los valores inculcados es la moral emotiva, moral intelectiva, moral de los señores o la moral de los esclavos. ¿Alguien más? Bueno, estábamos en el 4, la moral que no crea valores. Nietzsche decía que había dos tipos, esto tiene que ver con Nietzsche. Nietzsche decía que había dos tipos de morales. La moral que crea sus propios valores, o sea, el que vive de acuerdo a sus propios términos, y la moral que vive de acuerdo a las normas de los otros. Y la moral que vive basada en los valores inculcados es la moral de los esclavos. O sea, el que hace lo correcto por la sociedad, sí, el que vive por el que dirán, el que vive por... Esa es la moral del esclavo, que es la moral que Nietzsche criticaba porque Nietzsche la consideraba una moral enemiga de la vida. Después tenemos el punto 5, que también creo que también no han tenido mayor problema con este ítem. La muerte de Dios refiere a la desaparición existencial, la desaparición de la religión, la muerte de la moral cristiana, la falta de certeza absoluta o el vacío existencial de saber que no hay propósito ulterior.
La respuesta correcta es la muerte de la moral cristiana. Nietzsche decía que la moral cristiana eh, muere porque anula la vida, porque es una moral basada en el más allá en vez de el más acá. Entonces eso te produce un nihilismo, produce que no valga nada, que tu vida no valga nada, que lo que hagas no valga nada, porque todo lo que hagas es para la vida ulterior, no es para esta vida. Y por eso la moral cristiana tiene que eh, desaparecer para que venga una moral superior, una moral que se aferra a la vida, porque el cristianismo para Nietzsche es enemigo de la vida, porque el cristianismo te enseña a odiar la vida y buscar una vida en el más allá. Los sucesores de Hegel que pretendían mantener el sistema hegeliano eran los positivistas, la izquierda hegeliana, los anarquistas o la derecha hegeliana. Acá la respuesta es obviamente la derecha hegeliana. Acuérdense que el sistema, los sucesores se dividen en dos: la derecha hegeliana, que es la que pretendía mantener tal cual el sistema de Hegel sin modificar, y la izquierda hegeliana, que pretendía modificar el sistema de Hegel. Y en la izquierda hegeliana estaban pensadores como Feuerbach y como nuestro amigo Carlos Marx. Punto 7. Para Hegel la historia es A. Lucha de clases. Eso está incorrecto porque es Marx, no Hegel ese. Parece cerca pero no. Movimiento aparente, tampoco es la respuesta. El hado destino podría ser porque el espíritu se mueve, pero no. La historia para Hegel es la historia de la libertad. O sea, el sentido de la historia para Hegel es la libertad. La historia es el paso de sociedades menos libres a sociedades más libres. Y la historia sigue el curso del sol. O sea, va de este a oeste. Empieza en China, donde la sociedad es menos libre, porque hay una sola persona que es libre, que es el emperador. Después tenemos Grecia, con la democracia, donde el ciudadano era libre, pero no todos eran libres. Las mujeres no eran libres, los esclavos no eran libres, la gente que no tenía propiedades en la ciudad no era libre, la gente que en ese servicio militar no era libre. Después tenemos Roma, donde se hace universal la civilización y la cultura. Los romanos universalizan la cultura grecorromana y también universalizan el concepto de la ley. La ley romana abarca a todo y a todos, desde el emperador hasta el último ciudadano romano. Y esa historia llega a su punto culminante, a su final en Europa, que Europa son los herederos de la cultura greco-romana, y son los más pro de los pro, son los europeos, y dentro de europeos los más pro de los pro otra vez son los alemanes. Octavo, es una ley del materialismo histórico. A. La ley del sentido dialéctico. No, esa es una ley del materialismo dialéctico.
La ley de la negación de la negación también es la ley del materialismo dialéctico. La ley de la lucha entre los contrarios también es una ley del materialismo dialéctico. La respuesta es la lucha de clases. La lucha de clases es una ley del materialismo histórico. ¿Qué es la lucha de clases? La teoría que sostiene que la historia es la historia de la lucha entre los que tienen medio de producción y los que carecen de medio de producción. Se da de la división de trabajo con los amos y los esclavos. Después son los señores, amos y los siervos. Y finalmente son la burguesía y el proletariado. La lucha de clases se parece a la ley de lucha de los contrarios, lo que sería esa ley de la dialéctica, la ley de lucha aplicada a la historia, pero no hay que confundir. La respuesta acá, porque estamos hablando de materialismo histórico, es lucha de clases. Nueve. En su antropología, Descartes era dualista, monista, mecanicista, materialista. Descartes no era materialista, por eso que creían la existencia de ideas innatas. Mecanicista era en su filosofía de naturaleza, pero acuérdense que él quería salvar el tema de la religión y el alma, entonces el hombre era una excepción a ese mecanismo naturalista, y el hombre, al tener alma, entonces la postura de Descartes obviamente era dualista. El hombre tenía cuerpo y alma, siendo el cuerpo sustancia extensa y el alma sustancia pensante. Entonces ese es el dualismo cartesiano. Descartes, para el ser humano, admitía la existencia de cuerpo y de alma. Por tanto, su antropología, Descartes era dualista. El hombre estaba compuesto de cuerpo y alma, siendo el cuerpo sustancia extensa y el alma sustancia pensante. ¿Acaso alguien más? Admitir. Bueno, Dios era para Descartes. Naturaleza, no, Descartes no era panteísta. Sustancia pensante, no, ese era el yo, el individuo. Idea adventicia, no, las ideas adventicias son las que vienen del exterior. Dios sería en ese caso una idea innata. Entonces la respuesta es sustancia infinita. Descartes le veía a Dios en términos matemáticos. Entonces para Descartes Dios era ante todo una sustancia infinita, y por tanto también era una idea innata, porque la idea de infinito no puede estar contenida en un ente finito a menos que haya sido puesta, porque lo infinito no cabe en lo finito, lo finito no puede concebir la infinitud a menos que esa idea haya sido puesta en nosotros. Así que Dios era una idea innata y era sustancia infinita. Siguiente punto.
Las monas para Leibniz son extensas. No, una mona no puede ser extensa porque todo lo que tiene extensión es divisible y todo lo que es divisible no puede ser sustancia. ¿Por qué lo divisible no puede ser sustancia? Porque si algo es divisible serían otro. Por ejemplo, una mesa no es sustancia porque la mesa es divisible. Yo puedo partir la mesa en pedazos. La sustancia sería la madera. Pero la madera tampoco puede ser sustancia porque es divisible, entonces sería otra cosa. La madera sería átomos. Los átomos también son divisibles. Entonces la sustancia no puede ser algo físico, tiene que ser algo metafísico. Entonces tiene que ser la mona y la mona no puede ser extensa. La mona tampoco puede tener forma porque todo lo que tiene forma implica extensión. Ahí está. Todo lo que tiene forma implica extensión. Por lo tanto, las monas son inextensas y no tienen forma. Porque si tiene forma, implica que tiene extensión. Si tiene extensión, implica que es divisible. Si es divisible, implica que no es sustancia. Las monas tampoco interactúan entre sí, porque la sustancia tiene que ser en sí misma, no en otro. Entonces la respuesta correcta es la D. Las monas solamente pueden ser creadas o aniquiladas. Las monas, decía Leibniz, no nacen ni se destruyen. Solo pueden ser creadas o aniquiladas. ¿Cuál es la diferencia? El que nace de algo. La creación es el paso de la nada al ser. O sea, una mona solamente puede ser creada, solamente puede salir de la nada, solamente puede ser creada desde la nada. Y aniquilada quiere decir que solamente puede ser destruida totalmente. Una mona no se puede destruir, no puede morir ni destruirse, solamente puede ser aniquilada. O sea, básicamente lo que dice Leibniz es que solamente Dios puede hacer las monas, puede crearlas, y solamente Dios puede aniquilarlas. Las monas no pueden destruirse, solamente pueden ser aniquiladas, o sea, solamente pueden pasar del ser a la nada. ¿Por qué eso? Es porque si las monas pueden ser destruidas, no serían sustancias, porque serían otra cosa. Por ejemplo, este teléfono puede ser destruido, yo puedo romper o puedo quemar, pero va a seguir habiendo una sustancia, va a seguir habiendo cenizas. Entonces el teléfono no es la sustancia. Entonces si las monas pueden ser destruidas, ya no serían sustancia. Entonces las monas solamente pueden aparecer o desaparecer. Lo mismo si fuesen creadas. Si yo pudiese crear una mona de algo así como este teléfono que puedo crear de plástico y metal, entonces la sustancia no es el teléfono, es el plástico y el metal. Entonces las monas no pueden ser ni hechas de algo, solamente pueden ser creadas, o sea, hechas de la nada. Y las monas no pueden ser destruidas, no pueden convertirse en otra cosa, solamente pueden desaparecer, ser aniquiladas. Por tanto, solamente Dios es el que hace y deshace, el que crea y aniquila las monas. Seguimos con nuestro examen. Las verdades que sirven para la ciencia según Leibniz son: la verdad revelada no tiene nada que ver, es religión. Las verdades comprobables, contrastables y experimentables, sí, pero ¿qué verdades son esas? ¿Cuáles son las verdades comprobables, contrastables y experimentales? ¿Son la verdad de razón o la verdad de hecho? Y la respuesta es la verdad de razón. Acuérdense que Leibniz era racionalista, entonces lo experimentable está de más. La matemática, por ejemplo, es una verdad de razón. Entonces solamente pueden ser dos respuestas: la verdad de razón o las verdades de hecho. La verdad de hecho no te sirve para la ciencia porque pueden ser verdaderos o falsos. Una verdad de hecho, por ejemplo, es está lloviendo. Eso puede ser verdadero o falso. En cambio, una verdad de razón es una verdad que es necesariamente verdadera.
por ejemplo, 2 más 2 es 4. Entonces esa es la respuesta, la verdadera razón. Para Locke, de Dios tenemos certeza empírica, no, Dios no puede ser experimentado. Intuitiva, no tenemos intuición de Dios. Sensitiva, Dios no puede ser tampoco sentido. Entonces la certeza de Dios para John Locke es la certeza demostrativa. Nosotros no podemos experimentar a Dios, pero podemos experimentar las cosas. Y esas cosas tienen que tener una causa. Y como vimos con Santo Tomás, la causa tiene que llevar necesariamente una causa incausada. Entonces nosotros no podemos ver a Dios, pero podemos ver las cosas que hizo Dios. Y podemos deducir de ahí la existencia de Dios. Por eso es certeza demostrativa. A ver si alguien más se une. No. Bueno. Necesito... Acá está. Acá es otra pregunta parecida a la que tuvimos anteriormente, pero diferente. La otra pregunta por el materialismo histórico, ahora pregunta por el materialismo dialéctico. ¿Es una ley del materialismo dialéctico la lucha de clases? No, la lucha de clases es una ley del materialismo histórico. El establecimiento de leyes históricas, no, esa es una ley del materialismo histórico, obviamente. El economicismo también es una ley del materialismo histórico. Entonces, por descarte te queda la ley del salto dialéctico, que es la primera de las leyes que vimos del materialismo dialéctico, que es el salto de la cantidad a la cualidad, que las cosas pasan a ser muchas a menos pero mejores. Esa es la ley del materialismo dialéctico. Entonces la respuesta correcta es la C en este caso. Espero que vayan tomando nota de todas estas respuestas. Yo de cualquier forma voy a lo mejor el fin de semana subir este examen con una... Pero creo que a lo mejor pregunta, ¿quieren que suba este fin de semana o que deje unos días más para la gente que quiere hacer el examen y que no está? Voy a subir. ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Subo el examen con las respuestas marcadas? De mi parte yo estoy tomando nota de cada uno. Perfecto, eso es lo que hay que hacer. Sí. Bueno. Número 15. Para Hume, el origen de la sociedad era naturaleza humana. No, Hume decía que no. Esa es la teoría antigua de Aristóteles, que éramos socialmente naturales. Hume decía sí, pero por algo somos naturales, por algo. El contrato social, no. Hume de hecho negaba las teorías del contrato social. La teoría del contrato social es la teoría que dice que antes había un estado de naturaleza y que nosotros los hombres acordamos hacer la sociedad. Esas teorías se ven por ejemplo en Rousseau, se ven por ejemplo en Thomas Hobbes y también habla de ello en parte John Locke. Pero Hume negaba esa teoría. Acuérdense que Hume era historiador y para Hume no había evidencia histórica de ese estado de naturaleza. Entonces la respuesta para Hume es sencilla. Para Hume, el origen de la sociedad es el deseo sexual. ¿Por qué?
Porque básicamente el deseo sexual es lo que hace que formemos familias. Porque el ser humano tarda mucho en desarrollarse, entonces el ser humano tiene que vivir en una familia. Entonces vos puedes vivir solo y feliz, pero cuando tenés hijos, cambia la historia. Entonces el ser humano se ve obligado a formar familias, y esas familias forman grupos familiares, esos grupos forman clanes, esos clanes forman tribus, esas tribus forman así, hasta que tenemos el Estado. Cuando asociamos las ideas en hechos que ocurren de manera sucesiva, las asociamos por criterio de contigüidad, causalidad, semejanza, racionalidad. La respuesta es contigüidad. Yo, por ejemplo, digo, hablo de un hecho histórico. O de un hecho que me pasa en la vida cotidiana. Por ejemplo, me levanto y tomo café. Primero me levanto, después tomo café. Son dos hechos que suceden en un orden de tiempo. Primero me levanto, después tomo café. Ni modo que tome café antes de levantarme, ¿verdad? Entonces yo asocio ese fenómeno con algo contiguo. O sea, esto pasa después de esto. Siempre me levanto y pasa. ¿Cuál es la diferencia entre contigüidad y causalidad? Pregunto. Bueno, voy a responder. Contigüidad es un hecho continuo del tiempo, pero que no tiene una relación causal. Por ejemplo, levantarme y tomar café no es necesariamente causal. Yo puedo levantarme y no tomar café, o sea, no es causa-efecto. En cambio, si yo digo hay nubes oscuras, va a llover, eso sí, porque le doy una relación causal, le atribuyo una relación causal. Nubes negras causan lluvia. ¿Se entiende la diferencia entre estos dos puntos, chicos? Profe, la continuidad, o sea, continuidad sería que sigue tipo un orden, ¿verdad? Y la causalidad que está causado por algo. Sí, exactamente. Una cosa contigua, como por ejemplo el ejemplo que yo me levanto y yo, por ejemplo, en vez de levantarme y tomar café, puedo levantarme y ducharme, puedo levantarme y no sé, tomar toddy en vez de café, puedo levantarme y no hacer nada. No es necesariamente causal el que yo me levante, en cambio, el que yo diga nubes negras y lluvia es necesariamente causal, porque estoy atribuyendo una relación causal la lluvia con las nubes oscuras o negras. Esa es la diferencia, que en contigüidad no establecemos una relación causal, en cambio en causalidad sí. Fue una influencia para la filosofía de Kant. Hegel vino después, Plotino no, Rousseau tampoco, si bien Kant era del mismo movimiento que Rousseau, que era la Ilustración. Kant pertenece a la Ilustración alemana, Rousseau a la francesa. Rousseau no influyó. La respuesta correcta es Newton. Como ustedes saben, hay tres grandes influencias en la filosofía de Kant: el racionalismo de Christian Wolff, el empirismo de David Hume y la física de Newton. Christian Wolff era el maestro de Kant y era a su vez discípulo de Leibniz, que es el de las monas, el que vimos nosotros. Entonces Kant empezó siendo leibniziano, pero Hume le despertó su sueño dogmático y le hizo ver que la razón tenía límites. Y otro que influenció mucho es la física de Isaac Newton, que le influenció de dos maneras. Primero con el tema del espacio-tiempo
le influenció muchísimo con el tema este del espacio-tiempo, porque la física de Newton considera un espacio en tiempo absoluto. Y también influenció con el modelo de la física, porque la física era la ciencia del momento y todos querían ser como la física. Y entonces Kant pretendía una filosofía que sea como la física. Entonces de esas dos formas influenció Newton en la filosofía de Kant. Siguiente punto. La analítica trascendental estudia: opción 1, posibilidad de las matemáticas. Opción 2, posibilidad de la física. Opción 3, posibilidad de la metafísica. Y opción 4, posibilidad de la teología. La teología parte de la metafísica sí que descartamos. La metafísica se estudia en la dialéctica trascendental. La matemática se estudia en la estética trascendental. Y entonces queda la analítica trascendental, que estudia la posibilidad de la física. Acuérdense que la analítica trascendental estudia, como conocemos, mediante los juicios que ordenamos. Acá hay alguien escribió en el chat. Sí, Hume le despertó su sueño dogmático a Kant. Y el racionalismo de Leibniz también. Como dije, Vincius, esas son las tres influencias de Kant. El racionalismo de Leibniz, que él aprendió a través de su maestro Christian Wolff. La filosofía de Hume, que le despertó su sueño dogmático, y la física de Newton. Esas son las tres grandes influencias del pensamiento kantiano. Y como le decía, la analítica trascendental estudia cómo nosotros vamos aprendiendo mediante el conocimiento que vamos organizando en categorías. Y por tanto concluye Kant que la física es posible, porque la física estudia los objetos que están en el espacio-tiempo y que podemos hacer por categorías. Aparte de la física, en parte se vale las matemáticas, por tanto la física también utiliza juicios sintéticos a priori. Por tanto la física es ciencia. La hipotenusa es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Este es un juicio analítico. No, porque no es tautológico. Acuérdense que el tautológico quiere decir que dice lo mismo. Sintético, tampoco, porque es universal. Sintético es, pero es a priori o a posteriori. Sintético a secas no es, porque tiene que ser universal, tiene que ser, es decir, el juicio sintético puede ser verdadero o falso, este no es verdadero o falso. Entonces la respuesta es juicio sintético a priori. ¿Por qué? Porque hipotenusa es la suma de los catetos más catetos al cuadrado, es un juicio a priori, es un juicio universal, se aplica en todos los triángulos y aporta algo al predicado. Entonces es un juicio sintético a priori. Y bueno, no hay ninguna duda acá en el chat. Pregunta número 20. Lo dado es el espacio y el tiempo, la experiencia del fenómeno, la razón, la ciencia.
Kant decía que el conocimiento se divide, se divide en lo dado y lo opuesto, es la suma de lo dado y lo opuesto. Lo dado es lo que ya está, es la experiencia, el fenómeno. Perdón, lo que nosotros, por lo dado es lo que nosotros damos, la experiencia que nosotros experimentamos y vamos poniendo el vasito. Lo opuesto es lo que ya está puesto, que es el espacio y el tiempo. Nosotros conocemos en un espacio y en un tiempo, y ese espacio y tiempo, lo que conocemos justamente en el espacio y tiempo, y es lo que vamos aprendiendo a través de las categorías. Es como yo le dije, el vaso es el espacio y tiempo, lo que ya está, y nosotros vamos rellenando con las cosas que vamos conociendo, que vamos experimentando. Kant era realista, nominalista, materialista e idealista. Nominalismo es el movimiento medieval, así que ya descartamos. Realismo también, la postura realista nominalista es un problema medieval. Materialista, Kant no era materialista, Kant era idealista. Kant sostenía que la idea precedía la cosa. De hecho, para Kant, igual que para Hume, igual que para John Locke, lo que nosotros conocemos son las ideas de las cosas. Siguiente pregunta. Ese auto es rojo. Este es un juicio analítico. No. No es analítico, ¿por qué? Porque no es universal. Puede ser falso verdadero. No es tampoco sintético a priori, por lo mismo, porque puede ser falso verdadero, no se aplica a todos los autos. La respuesta es sintético. Es sintético porque es particular, habla de un auto, se aplica a ese auto en concreto. Puede ser falso verdadero, puede ser que ese auto no sea rojo, y es a posteriori, o sea, tenés que ir a verificar si es cierto que ese auto es rojo. Tenés que comprobar. Entonces, por tanto, este juicio es sintético. La primera fase del estadio teológico, según Comte, era el fetichismo, el monoteísmo, el politeísmo, el estadio metafísico. La primera fase para Comte era el fetichismo. ¿Qué es el fetichismo? El estadio donde atribuimos cualidades mágicas a la naturaleza y donde intentamos negociar con esa entidad. Entonces yo veo nubes y cae lluvia. Yo no puedo explicar la lluvia, entonces explico que hay un dios o una entidad o algo que hace llover. Entonces yo lo que yo quiero hacer es negociar con ese dios, porque yo quiero lluvia, porque mis cultivos quieren lluvia. Entonces, ¿qué hago? Le hago una imagen, un ídolo, o invento un ritual, una danza de la lluvia, o hago sacrificios. Pero el punto, ese es el fetichismo. Después viene el politeísmo, que ya es cuando ya tenemos un panteón definido de dioses, por ejemplo en la mitología griega, y después viene el monoteísmo, que es un solo dios. Pero el primer estadio es el fetichismo. (24)
La existencia que niega su contingencia y se escuda en el otro es la existencia auténtica, inauténtica, contingente, necesaria. La respuesta es la existencia inauténtica. Tanto Heidegger como Sartre decían que había dos formas de existir, la auténtica y la inauténtica. Es el auténtico el que asume, sobre todo en Heidegger, es el auténtico el que asume su mortalidad, sabe que va a morir, entonces vive con sus propias decisiones. El inauténtico en cambio se niega a vivir y no quiere tomar riesgos y vive por el otro. Se dijo, se hizo, no tengo nada que ver, fulanito dice, fulanito, siempre el sé, como dice Heidegger. Nunca asumís vos. ¿Por qué? Porque tenés miedo. Ese es el problema. El auténtico tiene miedo. El auténtico afronta con angustia la muerte. El auténtico no vive, existe nomás. Alguien quiso entrar y me desapareció ahora la solicitud de entrar. No sé quién era. Si pueden decirle que intento otra vez entrar. Ok. El tema es cuando estoy mirando el examen y eso no puedo tener La ética de Kant es tratada en su obra, Kant trata la ética en su crítica de la razón pura, no. Su crítica del juicio, tampoco. Su crítica de la razón dialéctica, no. La ética de Kant está tratada en su crítica de la razón práctica. También habla de la crítica, entonces, la ética de Kant está tratada en la crítica de la razón práctica. Las escuelas existencialistas son existencialismo burgués y marxista, no. Aunque pueda hacer esa división, no es la división. Agnóstico, panteísta y ateo, acá la palabra que sobra es panteísta. Marxista y posmoderno tampoco. La respuesta es: el existencialismo se divide en cristiano, agnóstico y ateo. El término cristiano es la etapa de Søren Kierkegaard, el existencialismo agnóstico es la etapa de Heidegger y el ateo es la etapa de Jean-Paul Sartre. (27) El nombre para Sartre era la medida de todas las cosas, no era Protágoras. En el momento del espíritu que cobra conciencia de sí mismo, ese es Hegel, un ser sometido al destino, no. Para Sartre de hecho renegaba del tema del destino. El ser humano para Sartre no era más que una pasión inútil. ¿Por qué el ser humano es una pasión inútil según Sartre? Porque nosotros estamos arrojados al mundo y la existencia no tiene sentido. Olvídense de eso de Coelho, que el universo te da lo que vos querés. No, el universo es indiferente a tu dolor. El universo no tiene sentido. Sencillamente está ahí el universo.
Y vos tenés que darle sentido a la vida, pero todo sentido que vos le das a la vida se fuma con la muerte. Porque no importa lo que vos hagas, no importa que vos tengas la gloria, el honor, la fama, la fortuna, no importa eso. Tarde o temprano la vida va a terminar y ese es el final. Por tanto, el ser humano es una pasión inútil, algo que siempre quiere ser, pero que está condenado a dejar de ser en la muerte. Entonces, el ser humano es una pasión inútil. Alguien que busca el sentido de algo que no tiene sentido. Palabras fuertes de nuestro amigo Jean-Paul Sartre. ...28... donde estábamos así. 28. La última etapa del espíritu según Nietzsche es él. Nietzsche dividía el espíritu, las etapas del espíritu en tres. El camello es un animal de carga que acepta, que soporta todo. Está diseñado para soportar el desierto, para soportar las penurias y cargar un gran peso. Ese es el camello, el que carga, el que acepta todo. Después el león es el que quiere romper con la moral. El camello siempre carga vive como le dicen que sus padres, hace todo lo que le dice su padre, su madre, ese es el camello. Después tenemos al león. El león es el que quiere destruir la moral, pero todavía no sale de la moral, no puede escapar de la moral. El ejemplo que yo les di del león es el de el metalero que reniega la moral cristiana, pero al final reproduce los comportamientos de la moral cristiana, el tema del satanismo, esas cosas, y repite otra vez el misticismo de la religión cristiana. El metalero que no cree en Dios, pero cree en el diablo, que es una creación de Dios. Y finalmente la última etapa, que es la respuesta de esta pregunta, es el niño. El niño es la última etapa del espíritu. ¿Por qué? Porque el niño en primer lugar cuestiona todo. Y en segundo lugar, el niño afirma la vida. El niño se afirma, el niño, yo quiero a mí me gusta El niño se afirma, se aferra a la vida. Ok. Leibniz, no, me adelanté ya. Para Descartes, los animales tenían alma locomotiva. No, la alma locomotiva es propia de la clasificación de Tomás. Tenían alma sensitiva. Sí, para Aristóteles los animales tenían alma sensitiva, para Descartes no. Tenían alma racional, no, para Descartes los animales carecían de razón. De hecho, para Descartes los animales carecían de alma. Descartes, en su filosofía de la naturaleza, era mecanicista, así que la naturaleza era un mecanismo. Y los animales para Descartes eran máquinas, eran robotitos. Así que si ustedes
Voy a repetir mi chiste. Si ustedes quieren comer asado y su amigo vegetariano le hincha, díganle que los animales son máquinas, son robotitos, carecen de alma, según Descartes. No lo digo yo, lo dice Descartes. Pueden comer su asadacho tranquilo. Para Descartes los animalitos eran máquinas perfectas y carecían de alma, eran robotitos. 30. Leibniz resolvió el problema de la comunicación de la sustancia a través de la glándula pineal, o sea, de Descartes, la armonía preestablecida. La respuesta correcta es la armonía preestablecida. La negación de la sustancia, no el método científico. A ver, vamos a empezar explicando esto. ¿Qué es el problema de la comunicación de la sustancia? El problema es la sustancia tiene que ser en sí, por tanto tiene que ser independiente de otro. Si algo es dependiente de otro, entonces no es sustancia, porque la sustancia es lo que es en sí mismo. Entonces Descartes habló de tres sustancias. Habló de sustancia pensante, el yo; sustancia divina, o sea, sustancia infinita, perdón, Dios; y sustancia extensa, que es el mundo. Y la pregunta es cómo se comunican esas sustancias. La respuesta que dio Descartes es que esas sustancias se comunican a través de la glándula pineal, que es una glándula que tenemos en el cerebro, que se descubrió en esta época y que en esa época no conocíamos para qué servía. Entonces Descartes dijo, sirve para comunicar el cuerpo y el alma. Hoy sabemos que no, y sabemos que sirve para regular la memoria afectiva y el crecimiento, entre otras cosas. Pero ese fue Descartes que programó en el primer. A Leibniz no le gustó eso, y Leibniz decía que había infinitas sustancias que se llaman monas, y cada cosa tiene monas. Mi pensamiento tiene monas, mi cuerpo tiene monas, el piso tiene monas, la mesa tiene monas, pero las monas son independientes entre sí. Entonces, ¿cómo soluciona Leibniz el problema? Y Leibniz soluciona el problema con la armonía preestablecida. ¿Qué es la armonía preestablecida? Sencillo. Es que las monas no interactúan entre sí, pero están programadas para responder como si sí interactuasen. El ejemplo de Leibniz es dos relojes programados, marcan la misma hora sin que, por ejemplo, este reloj de mi celular y este reloj de mi mano están marcando la misma hora. Pero estos relojes no están interconectados entre sí, no hay ni un cable que les conecta, sino que se programaron los relojes y por eso los relojes marchan a la misma hora. Y así funcionan las monas. Las monas funcionan como estos relojes. Las monas de mi ojo pueden ver las monas de esta computadora porque están programadas para interactuar como si estuviesen trabajando juntas, porque están programadas como estos relojes. No interactúan, pero están programadas. ¿Por quién está programada? Por Dios. (31) Hegel era teísta, deísta, panteísta, agnóstico. La respuesta es: Hegel era panteísta. Hegel creía que Dios era el universo, eso quiere decir panteísmo. Acuérdense que hay las posturas de Dios son agnóstico, que es que sostiene que el humano no puede saber si existe o no existe Dios, porque su conocimiento es limitado, no podemos llegar a deducir la existencia o inexistencia. El deísmo, que es, yo le llamo al Dios Padre responsable, el Dios que te tira y después te deja ahí, deja que el universo funcione, es el deísmo. Después está el teísmo, que es la creencia tradicional, que es el Dios de la Biblia, el Dios que interviene en los asuntos humanos y que está constantemente acompañándonos. Ese es el teísta. Y Hegel era panteísta, o sea que Hegel cree que Dios es el universo. Acá marqué mal en este 32, esperen un ratito, voy a corregir.
acá, este es... Pa. Sí, ahí está, ahí ya corregí. Voy a guardar ya para... Bueno, en su filosofía y naturaleza Descartes era dualista, no, Descartes en su antropología era dualista. Era monista, tampoco. Era materialista, podemos decir que había materialismo en la naturaleza de Descartes, salvo en el caso del hombre, que era una cosa compuesta por cuerpo y alma. Entonces la respuesta más correcta es que la naturaleza de Descartes era mecanicista. Es decir, que Descartes, igual que todos los pensadores de su época, conocían la naturaleza como un mecanismo, como un reloj que se movía de forma precisa. Y este mecanismo que va a usar su sucesor, la metría, para llevar al materialismo. Entonces, la respuesta es mecanicista. La naturaleza para Descartes era un mecanismo. Siguiente pregunta. Para Kant, la moral debía ser irracional, autónoma y categórica. No, lo irracional ya se descarta la respuesta. Racional, heterónoma e hipotética. No, para Kant la moral no podía ser heterónoma. Hipotética, empírica y heterónoma. Ni empírica ni heterónoma. Menos hipotética tampoco. Para Kant la moral tenía que ser categórica, es decir, que tenía que ser afirmar categóricamente esto es moral, esto no es moral, de forma categórica. Tiene que ser universal, o sea que la moral tiene que ser una y tiene que aplicarse en todos lados. Y tiene que ser autónoma, quiere decir que no tiene que venir de otros, que tiene que venir de uno mismo. Vamos a tener que hacer lo correcto porque otro, por tu papá, porque vos tenés que hacer lo correcto porque es lo que vos tenés que hacer. Ese es el imperativo categórico. Por tanto, la moral tiene que venir de vos mismo, eso quiere decir que es autónoma. Y la moral tiene que ser universal, o sea, las leyes tienen que ser las mismas en todos, las reglas tienen que ser las mismas, la ética tiene que ser la misma en todos lados. No puede haber una ética acá, otra ética acá, la ética tiene que ser la misma en todos lados. Es considerado el padre del liberalismo. Kant no, Hume tampoco, Descartes tampoco. La respuesta es John Locke. John Locke es considerado el padre del liberalismo. Las caminadoras sirven para caminar. Ese es un juicio sintético a priori. No es sintético a priori porque no aporta nada nuevo. Sintético tampoco, porque es universal. Y aparte que es necesariamente verdadero, y los sintéticos pueden ser verdadero o falso. Metafísico, ese no existe, ese es un agregado nomás. La respuesta es analítico, porque es universal, es a priori, es necesariamente verdadero, pero es tautológico, por eso es analítico. Porque en el nombre caminadora, el sujeto ya está contenido en el predicado. En el nombre caminadora ya se sabe que es algo que sirve para caminar. Ya está en el nombre incluso. Entonces ese es un juicio analítico. Kant trata la antropología en la crítica de la razón pura, no. La crítica de la razón práctica, no. La paz perpetua, no. Kant trata la antropología en toda su obra, porque toda su obra gira en torno a la crítica de la razón pura.
que puede conocer el hombre. Crítica de la razón práctica, cómo debe portarse el hombre. La paz perpetua, el hombre está en toda la obra de Kant. Por eso la antropología kantiana está tratada a lo largo de toda su obra. (37) Para Kant, para Kant el conocimiento de la cosa en sí, ¿es racional? No. ¿Es empírico? Tampoco. ¿Es relativo? Tampoco. Para Kant el conocimiento de las cosas en sí es imposible. ¿Por qué? Porque las cosas en sí es lo que está fuera de mí y yo solamente puedo conocer lo que está en mí. Yo no puedo conocer este teléfono, yo puedo conocer lo que mis sentidos me dicen de este teléfono. O sea, lo que yo veo de este teléfono es lo que mis sentidos me dicen. Por tanto, lo que yo conozco no es el teléfono en sí, sino lo que yo conozco es lo que mis sentidos me dicen de este teléfono, lo que está acá. Entonces yo no puedo conocer las cosas en sí, sino que lo que yo conozco es la idea que yo me formo de la cosa. Porque acuérdense que para Kant el mundo es un caos de sensaciones y nosotros somos los que le damos orden a través de las categorías. Para Nietzsche, superhombre es el que enseña a los demás, no. El que vive una vida ascética, tampoco. El que busca la felicidad, en cierta forma sí, pero no. Para Nietzsche, superhombre es el que crea sus propios valores. El que vive según el que impone sus propios valores, el que dice yo quiero esto. Bueno, ¿cómo era la frase de Nietzsche? Nos había comentado una vez. Una frase tipo que decía que no hay que seguirle para empezar a ser su discípulo, ¿no? ¿Cómo decía Daniel? Que tipo no hay que seguir sus enseñanzas y en ese momento recién empezar a ser su discípulo, ¿no? Sí, cuando reniegues de mí, vas a ser mi discípulo, decía Nietzsche. Eso está en el libro Así habló Zaratustra, que es posiblemente la obra más conocida de Nietzsche y que es la obra que mejor sistematiza el sistema, entre comillas, porque Nietzsche era sistemático, ¿verdad? Entonces ese es el superhombre, el Übermensch. Seguimos. La ética kantiana es una ética intelectualista. No, la ética intelectualista es de Aristóteles. Material, no, de hecho Kant criticaba la ética material. Eudemonista es una ética aristotélica. Entonces, material formal, pero Kant criticaba la ética material. Kant criticaba la ética material porque primero es heterónoma, o sea, viene de otro. Segundo, es hipotética, o sea, es condicional. La ética material es condicional. Si haces esto, entonces tenés esto. Si no haces esto, entonces castigo. Entonces vos no sos ético porque sos ético, sino que sos ético por el premio o por el castigo. Entonces la ética material en primer lugar es hipotética y la ética material no es universal. O sea, la ética material depende de las circunstancias y de lo que vos... Entonces Kant planteaba una ética formal, una ética que sea autónoma, o sea, que venga a uno mismo, que sea categórica, o sea, que vos hagas las cosas porque vos tenés que hacer, no por el premio o el castigo. Esa es la ética
formal de Kant. Que sea autónoma, que sea universal, o sea, que sea la misma en todos lados, y que sea categórica. Siguiente punto. Sartre pertenece al existencialismo. Acá la respuesta es ateo. Sartre era ateo. Sartre decía que Dios no puede existir porque si Dios existiese no existiría la libertad. Porque si Dios existiese, vos serías una creación de Dios con un propósito en la vida, con una teleología que decir sentido. Y Sartre decía que el universo no tenía sentido y que estamos arrojados en la nada y que nosotros tenemos que darle sentido a las cosas y por eso somos libres, responsables y sin excusa, y que por eso Dios no existe, porque si Dios existiese yo no sería libre. Entonces Sartre era ateo. Lo que podíamos conocer para Kant era el nómeno. No, el nómeno justamente es lo que no se puede conocer. La cosa en sí, ya vimos nosotros por la pregunta anterior que no se puede conocer. El fenómeno es lo que se puede conocer. A ver si alguno de ustedes se acuerda qué es el fenómeno. Puede escribirme en el chat o puede responder. ¿Qué era el fenómeno? Ya hablamos nosotros del fenómeno. Exactamente, Vincius. Lo que se me aparece, lo que está ahí, lo que puedo experimentar y conocer. Es básicamente todo lo que yo puedo poner en mi vasito, en las categorías. Todo lo que está en el espacio del tiempo y yo puedo ordenar en las categorías. Eso es el fenómeno. Seguimos. Heidegger divide la existencia en contingente y necesaria, animada y inanimada, material y inmaterial, auténtica e inauténtica. Contingente y necesaria no, eso era la edición de Santo Tomás. Animada e inanimada, tampoco. Material y inmaterial, Sartre era ateo, por tanto, tampoco. La respuesta es, Heidegger no era ateo, pero tampoco divide material y inmaterial. La respuesta es existencia auténtica e inauténtica. Heidegger decía que el ser humano es un ser para la muerte, que el ser humano tiene miedo a morir, que es consciente de su mortalidad. Entonces puede afrontar la muerte con miedo, la vida con miedo, o sea, miedo a morir, que en el fondo se traduce en un miedo a vivir. Y la existencia inauténtica es eso, es el que vive con miedo. Y la existencia auténtica es el que afronta con angustia, el que es consciente de su mortalidad y hace todo para dejar en orden para cuando se vaya. Todos nosotros sabemos todos nosotros que nos vamos a morir. Esa es básicamente la única certeza que tenemos nosotros, es que vamos a morir. Y todo lo que hacemos, decía Heidegger, hacemos porque nos vamos a morir. Por eso yo pago jubilación, por eso trabajo, por eso busco tener hijos, por eso tener pareja, por eso todo lo que hacemos porque vamos a morir. Pero vos puedes vivir con miedo a la muerte, o sea, puedes ir constantemente, voy a morir. Y ese miedo te va a impedir vivir y te va a hacer que solamente existas y que vivas en otros. O podés afrontar con angustia, o sea, sabiendo que vas a morir, pero igual afrontando la vida. Y esa es la existencia auténtica.
es inauténtica. La diferencia. Los sentidos que distingue Kant en la filosofía son racional y empírico, no. Teológico y mundano, no. Teórico y práctico, no. La respuesta es sentido académico y sentido mundano. Perdón. Kant divide la filosofía en dos sentidos, uno académico y otro mundano. El académico es eso que nosotros damos de la filosofía, las categorías de Aristóteles. La filosofía sirve para eso, para saber la categoría de Aristóteles, para saber los postulados de Hume o los postulados de Santo Tomás, las 5 vías. Pero la filosofía no es solamente memorizarte los nombres de los filósofos y las teorías de los filósofos, sino que la filosofía también es buscar responder a las preguntas esenciales de la vida. ¿Quién soy? ¿Qué es el hombre? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Existe Dios? Y ese es el sentido mundano de la filosofía. Kant decía que el sentido académico de la filosofía tiene que ser como una física. Y el sentido mundano de la filosofía tiene que responder a las inquietudes que nos surgen en la vida cotidiana. Bien, ahora John Locke divide los poderes en federativo, ejecutivo y judicial. Acá hay uno que está mal. Legislativo, judicial y federativo. Acá también hay uno que está mal. Legislativo, soberano y judicial está mal. La respuesta es legislativo, ejecutivo y federativo. John Locke fue el que primero planteó la división de poderes y dividió el poder en legislativo, que es el poder que hace las leyes, ejecutivo, que es el poder que ejecuta las leyes, que vela por la ejecución de las leyes que se hacen, y el federativo, que es el poder de la guerra y la paz. El poder federativo tiene que encargarse de establecer relaciones pacíficas en tiempo de paz y tenía que encargarse de la guerra en tiempo de la guerra. Después vino Montesquieu, que planteó la división de poderes en federativo, ejecutivo y judicial, que es la división de poderes que nosotros conocemos. ¿Por qué ese cambio? Porque John Locke y Montesquieu tenían miedos distintos. El miedo de John Locke era que el ejecutivo tenga todo el poder militar, porque entonces el ejecutivo va a poder hacer lo que quiere. Imagínense ustedes si el presidente tuviese todo el poder militar a su disposición. El parlamento quiere decir algo y el presidente iba a acercar al parlamento con tanque y le iba a obligar a decidir como él quiere. Y eso es lo que tenía John Locke. En cambio, el miedo de Montesquieu era otro. El miedo de Montesquieu era que los que hacen las leyes sean los mismos que ejecutan las leyes, sean los mismos que se encarguen de los juicios. Entonces, al final primó el enfoque de Montesquieu. Pero como dijimos, queda todavía el problema que planteó John Locke. ¿Cómo se usan? Porque nosotros, en nuestra Constitución, el presidente es el comandante jefe de la Fuerza Armada. Pero el presidente no puede mover, sin autorizar al Parlamento, no puede mover la Fuerza Armada. Por eso, cuando Carter quiso tratar el problema en el norte, Carter tuvo que pedir un poder especial y le dieron por 60 días. Así solucionamos el problema que planteó John Locke, y por eso nosotros adoptamos el enfoque de Montesquieu, de legislativo, ejecutivo y judicial. Pero la división de John Locke es legislativo, ejecutivo y federativo. No tiene que confundirse esas dos divisiones de poder. Hume creía que el hombre es bueno por naturaleza. No, esa es una creencia de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau, que creía que el hombre es bueno por naturaleza y que la sociedad le hace malo, que la sociedad le corrompe.
Para Hume no era así. Hume era partidario de la monarquía absoluta. No, Hume no era partidario de la monarquía absoluta. Hume era liberal. De hecho, Hume era amigo de todos los pensadores ilustrados. Y él sostenía que el poder tenía que estar dividido, por tanto estaba en contra de un poder absoluto. ¿Hume pretendía establecer una moral racional? No, como ustedes saben, la moral de Hume era moral emotiva. Hume postuló el emotivismo moral, que sostiene que la bondad, que la moral, se basa en las emociones. Que las cosas buenas no producen emociones positivas y las cosas malas no producen, y que es en base a esas emociones que hacemos la moral. Entonces tampoco es esta respuesta. La respuesta es que Hume negaba el origen divino del poder. O sea, parece que Hume era ateo, de hecho tuvo bastante problemas por eso. De hecho, Hume decía que Dios es fruto del principio de causalidad. O sea, Dios no tenemos nosotros una impresión de Dios. Entonces usamos el principio de causalidad para creer en Dios. Por tanto, Dios es una hipótesis que no tiene un fundamento en las impresiones, por tanto no existe. Entonces, Hume negaba el origen divino del poder. Pues si no existe Dios, obviamente el poder no puede estar fundamentado en Dios. (46) La duda cartesiana es también conocida como la duda empírica, no. Descartes era racionalista. Escéptica, no. De escéptica era la duda de Pirro. Simbólica está además. Escéptica puede ser escéptica, puede ser metódica, pero escéptica es la duda de Pirrón o la duda pirroniana, que es dudar sin más, decir que no podemos llegar a la verdad, negar directamente. Pero Descartes no dudaba por dudar. Descartes dudaba porque él quería llegar a algo de lo que no podía dudar. Entonces Descartes primero establece los motivos de duda, que son los sentidos me engañan, el mal uso de la razón, hay cosas que a veces aprendemos mal. Por ejemplo, toda la vida se nos enseñó que un pterodáctilo es un dinosaurio, cuando un pterodáctilo no es un dinosaurio. La no distinción del sueño y la vigilia y el genio maligno. Esos son motivos de duda. Entonces yo puedo dudar de todo, pero hay algo de lo que no puedo dudar, que es lo que yo estoy dudando. Entonces ahí ya llego a una verdad. Entonces Descartes usaba la duda para llegar a una verdad, y la verdad era el cogito ergo sum. O sea, yo pienso, luego existo, y en eso consiste la duda metódica. Es duda para llegar a una certeza, para llegar a una verdad, no es dudar por dudar nomás. Y la diferencia principal es que Descartes no se queda en la duda, sino que llega a una conclusión basándose en esa duda. Siguiente. Para John Locke el poder político está fundamentado en Dios, no. En el soberano, no. En una asamblea, no. Para John Locke el poder político está fundamentado en el pueblo. Como ustedes saben, para John lo natural, la sociedad no es más que un conjunto de individuos, y son los individuos los que para sus intereses hacen la sociedad. O sea, la sociedad se forma por relaciones entre individuos. Cada individuo obviamente vela por su propio interés, pero juntos hacen sociedad. Quiero buscar un ejemplo para esto. Por ejemplo,
por ejemplo, yo tengo que edificar mi casa en un lugar. Pero es más seguro vivir en edificaciones que están cerca de personas, o sea, es más seguro vivir entre otros que vivir aislado. Entonces nosotros nos asociamos. Lo mismo para trabajar, para el trabajo de una asociación de personas. eh, Cuando querés limpiar tu casa, por ejemplo, te asocias, cada familia tiene la parte de la casa que limpiar y así. Entonces, la sociedad es justamente eso, la asociación de individuos que para sus intereses. Por ejemplo, el trabajo. Tu jefe quiere a alguien que trabaje y vos querés ganar dinero. Entonces tu jefe te dice, vos vas a ganar dinero y trabaja para mí. Una asociación entre individuos. Por tanto, la sociedad es el conjunto de intereses individuales, es lo que hace el interés colectivo. Y es el pueblo que tiene el poder, porque el pueblo es la suma de los individuos. De hecho, la única obligación del Estado es proteger la vida, la libertad y la propiedad, como les dije. Y si el Estado no cumple con eso, el pueblo tiene derecho a rebelarse. Esto se llama el derecho a la rebelión. Los racionalistas creían en las ideas innatas, sensibles, facticias o causales. ¿En cuál de estas ideas creían los racionalistas? A ver si ustedes saben. Voy a esperar un rato, después de un rato voy a marcar. Tic, toc, tic. Sensible no, profe. ¿Qué? Sensible no es. No. Exactamente, Victoria. La respuesta es innatas. ¿Por qué innata y no sensible? Porque la idea sensible vienen de los sentidos. Y como bien dijo el amigo Descartes, los sentidos no son fiables, los sentidos me engañan. Las ideas verdaderas son las ideas que son claras y distintas. Y las ideas claras y distintas no son adventicias. Las ideas adventicias son las que vienen del exterior. Las ficticias son las que vienen de la ficción, o sea, de las que yo junto. Por ejemplo, la idea de un caballo, la idea con alas y la idea de un Pegaso hago. Las ideas innatas son las que están programadas dentro de mí. Por eso son las ideas verdaderas. Por ejemplo, la idea del yo es innata. Porque la idea del yo no viene de algo externo. Tampoco viene de una ficción, sino que yo me doy cuenta que existo porque como estoy viendo estoy dudando y al dudar me doy cuenta que existo. La idea de Dios también es una idea innata porque Dios es sustancia infinita y lo infinito no puede caber en lo finito a menos que esté puesto acá. Un ser humano no puede concebir algo infinito a menos que alguien le haya puesto esa idea. Por eso la idea de Dios es innata, por tanto es clara y distinta, por tanto es verdadera. Entonces los racionalistas, como Descartes, Spinoza y Leibniz, creían en ideas innatas. O sea, ideas que ya estaban en la mente. Así como el Windows que ya viene en tu computadora. Perdón. Este tiene 3 nomás. Vamos a darle otro. Ahí está el caos de la puse ya, cualquier cosa. Bueno, según Leibniz,
El mal moral se justifica por el azar, el otro, el libre albedrío o el caos. El azar no, porque Leibniz crea la armonía preestablecida, entonces ya descartamos. El otro no, porque la moral no se puede justificar por el otro. El caos tampoco. La respuesta es que la moral se justifica por el libre albedrío, el mal moral. Leibniz hablaba de 3 tipos de males. Acá verán. La lógica es una parte de la filosofía, Matías. Es una parte de la filosofía que estudia el proceso de conocimiento. Cómo nosotros conocemos. Cómo formamos nuestro pensamiento. Eso estudia la lógica. El proceso en cómo nosotros vamos formando nuestro pensamiento y por lo tanto cómo conocemos. No sé si le poní tu pregunta, Matías. Bueno, volviendo a nuestro examen. Volviendo al examen. El mal moral, según Leibniz, se justifica por el libre albedrío. Leibniz distinguía 3 clases de males. El mal físico, el mal metafísico, que es fruto de la imperfección. Dios es un ser perfecto, pero Él no puede crear nada perfecto, porque crear algo perfecto sería crearse a sí mismo y no tiene sentido eso. ¿Para qué se crearía otra vez a sí mismo? Entonces obviamente todo lo creado es más imperfecto que Dios. Entonces por todo eso es el mal metafísico. Después tenemos el mal físico. Al ser imperfecto tenemos cosas como la muerte, el hambre, el frío, porque al ser físico ya no hace seres que podemos padecer ese tipo de cosas. Y el mal físico, como ustedes saben, está ligado también al mal moral. El mal moral es el pecado, y el pecado se justifica por el libre albedrío. ¿Por qué Dios permite que la gente peque? Porque Dios le da la posibilidad a la gente de elegir. Por supuesto, si vos elegís mal tenés que lidiar con las consecuencias, ¿verdad? Pero Dios en primera instancia nos da la opción de elegir. Y justamente por eso existe el mal moral. Se justifica por el libre albedrío. Dios nos dio el libre albedrío y nosotros usamos mal nuestro libre albedrío y ahí cometemos el mal. Por eso Dios, por ejemplo, nos manda a su ángel a matar, cuando estaban los nazis, Dios nos mandó a su ángel a matarles a todos. Porque Dios le da libre albedrío al hombre, o sea, el hombre usa ese libre albedrío para hacer cagada, pero eso no es culpa de Dios, eso es culpa del hombre. Dios podía intervenir. Yo, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial podía intervenir y mandar su ejército de ángeles ahí a que le caguen a patadas a los tanques de los nazis. Pero ¿cuál es el sentido de eso? Sí. Entonces nosotros no seríamos libres. Porque si cada que nos portamos mal Dios nos castiga, entonces nosotros haríamos todo lo que dice Dios y seríamos una especie de esclavos de Dios. Entonces Dios nos permite orar y nosotros mal utilizamos esa libertad, y ahí es donde surge el mal moral, el libre albedrío, el pecado. Para Heidegger, el ser humano debe afrontar la muerte con a ver qué dicen ustedes, chicos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo debe afrontar la muerte Heidegger? Para Heidegger parece que para Heidegger nosotros somos conscientes que nos vamos a morir. Es nuestra única certeza. Ya hablamos de eso. Entonces, ¿cómo debemos afrontar la muerte para nosotros según... Muy bien, Victoria. La respuesta es angustia.
O sea, estamos con la muerte con miedo, no vamos a vivir, vamos siempre a vivir por otros, no por... También estamos con la muerte con angustia. O sea, sabiendo que no vamos a morir, pero disfrutando todo mientras tanto. Entonces, así es como debemos... Profe, Daniel, con respecto al mal, Santo Tomás y San Agustín también habló, profe, no recuerdo bien. sí, de hecho Leibniz básicamente hace un calco a San Agustín. San Agustín hablaba de mal físico y mal moral y Leibniz le agrega el mal metafísico. Pero sí, eh, Leibniz hace un calco del tema del mal de San Agustín. Para San Agustín, el mal es la ausencia de bien. O sea, para San Agustín no existe el mal como un ente, sino que el mal es una carencia de algo. Por ejemplo, la envidia es un mal, pero la envidia es carencia. Yo envidio a alguien porque alguien tiene una virtud de la que yo carezco. Eso es el mal. El mal no es algo que está en sí, sino que es algo de lo que vos careces. El mal es algo que vos querés, una carencia que vos querés compensar. Siempre eso es el mal. Así funciona la envidia, así funciona la gula, así funciona la lujuria. Siempre es una carencia que vos querés compensar. Y el mal se divide, el mal como tal no existe, pero el mal, lo que llamamos mal se divide en mal físico, según San Agustín. Mal físico que es producto del pecado, de la imperfección, y el mal moral. Leibniz le agrega el mal metafísico, ¿verdad? Pero sí, básicamente los dos dicen la misma cosa. Bueno, entonces con esto terminamos nuestro examen en vivo. Quiero saber qué les pareció esta dinámica. Les cuento que esta dinámica surge en la emergencia porque no podía cargar en la plataforma porque la plataforma estaba lenta, entonces tuve que subir en Word, que es más fácil que estar. Porque ustedes, no sé si ustedes saben que en la plataforma vamos a tener que cargar ítem por ítem, tener que poner cuestionario, selección múltiple, poner la pregunta, poner el ítem, y después poner cuál de esos ítems, darle el valor de correcto para que la computadora te marque que ese es el ítem correcto. Y como estaba muy lento, yo no pude cargar las 50 preguntas. Me quedé en la 29, entonces borré todo y hice así. No sé si esta dinámica les gustó así, esta dinámica, porque si les gustó podemos seguir repitiendo esta dinámica de desarrollar el examen con ustedes. Yo creo que esta forma tiene ventajas en el sentido que estamos interactuando juntos, pero también tiene desventajas en el sentido de que, bueno, eso depende de ustedes, porque si ustedes pueden ser muy pancho y prender nomás la clase y subrayar nomás lo que yo digo, pero así el punto es que ustedes le tienen que sacar jugo a esto y que tienen que poner el examen. Entonces no sé qué dicen ustedes, chicos, ¿qué les pareció esta dinámica? Perfecto, entonces vamos a el próximo, ahora la etapa de avisos parroquiales. El 14, ya está confirmado el 14, el día de los... me encanta, entonces creo que todos están de acuerdo. Sí, creo que están todos de acuerdo. Entonces, por moción se queda esta mecánica. Avisos. Ya se confirmó que el lunes 14 va a ser nuestro examen, así que todo suspende para el Día de los Enamorados. Ahora están en cursillo. Suspendan todo y estudien para el 14, que tenemos filosofía. Creo que el examen va a ser a la hora de clase, así que creo que ese día vamos a dedicar netamente al examen y la siguiente clase vamos a dedicar a el repaso de lo que es el examen. Ya este examen de ahora hice yo, o sea, este es el examen de mi elaboración, este que hice ahora yo, pero el siguiente examen vamos a elaborar con los otros profesores, así que ahí va a ser otra dinámica. Entonces el 14 tenemos
esa situación de examen. Y les cuento también que yo estuve hablando con el secretario de la facultad, que es el profesor Eder, y ya van a tener una reunión donde ya se va a definir de una vez por todas si el examen de ingreso va a ser virtual o va a ser presencial. Van a tener una reunión donde van a estar los miembros del consejo de la facultad y cada uno va a poner los pros y van a procesar los pros y los contras de las clases del examen presencial o examen virtual. Como ustedes saben, esta situación de pandemia está ahora otra vez aumentando. La idea era que el examen iba a ser presencial este año, porque en diciembre estaban disminuyendo los casos, había pocos, pero justamente a principios de este año empieza el rebrote, entonces creo que posiblemente se establezcan otra vez la modalidad virtual. Profe, esta mañana en una radio capitalina yo estaba escuchando que, no sé si están haciendo exámenes, pero que en algunos exámenes se fueron alumnos contagiados y que hubieron más contagios. Sí. Esta mañana estaba escuchando en radio capitalina que muchos no se contagiaron. Y eso es lo que tenemos miedo y eso es lo que no queremos, entonces probablemente sea virtual el examen. Pero como les digo, yo me comuniqué con el profesor Eder, que es el secretario de la facultad, y él ya convocó a una reunión para ese tema. Así que yo cualquier cosa voy a estar informándoles, chicos, de cualquier cosa que me entere. Sí, Matías, como dice el GTA San Andreas, oh shit, here we go again. El meme de GTA San Andreas. Bueno, entonces, eso es todo por hoy, chicos. Sigan estudiando y si no tienen alguna pregunta o una consulta, podemos dar por concluida la clase del día de hoy. La misa había terminado, podéis iros en paz, ya que les gusta esa despedida. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Nos vemos. Estudien y tomen agua, exactamente. Cuídense ustedes también. No, profe. Se olvide la llamada.